A través de su Espíritu Santo he recibido tanta gracia, tanto favor, y lo menos que yo puedo hacer es dar de gracia lo que yo he recibido de gracia. Y por eso hablo de propósito, porque es importante saber que fuimos creadas con propósito. Es muy importante saber que cada una de nosotras fuimos creadas con un propósito maravilloso en Dios. Tal vez le atribuimos todo a nuestros padres y pensamos, fue el propósito de mi papá y de mi mamá tenerme. Déjame decirte que fue el propósito de Dios que tú nacieras. Porque en muchos casos, muchos padres ni siquiera quisieron tener a sus hijos, pero ya era el propósito de Dios de que esos hijos nacieran y que estuvieran en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios necesita recibir gloria, alabanza y adoración y exaltación a través de cada uno de nosotros. No somos nosotros producto de una equivocación, ni de un accidente, ni de una casualidad. Tampoco nosotros vinimos a este mundo porque venimos de la evolución del mono, ni de una explosión. Nosotros somos el milagro de Dios. A Él le plació darnos vida, a Él le plació hacernos en el vientre de nuestras madres. Fue a Él, Él fue el que se complació en cada uno de nosotros, poniendo todo lo que necesitamos de la manera más perfecta para que hoy podamos reconocer que somos la obra perfecta en las manos de Dios, que Él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos, y que Él es el que nos va perfeccionando cada día en su amor. Por eso hoy quiero hablarte de propósito, porque es importante que entendamos qué es propósito. Muchas veces las personas tienen una baja percepción de ellas mismas. Eso me pasaba a mí, de que pensamos cosas de nosotras mismas que no van de acuerdo con lo que Dios piensa. O sea, tenemos la baja percepción de nosotras mismas, que es lo que nos afecta en nuestra identidad en Cristo Jesús y en nuestro llamado. Mujeres que fueron llamadas para propósitos grandísimos y maravillosos en el Señor, pero como lo que piensan de ellas es algo tan en su baja autoestima, se consideran tan poca cosa, se consideran que no lo pueden hacer, que no son capaces, porque no son dignas, dirán algunas, o porque yo no sé leer, o porque no sé escribir, porque yo no fui a la universidad, o porque yo no he ido a un doctorado teológico, porque yo nunca he ejercido liderazgo en la iglesia o en ningún lugar en mi trabajo, o porque le dijeron en la casa desde pequeña que no servía para nada, que era una poca cosa. Esa es la perspectiva que tiene desde su niñez. Y hasta el día de hoy, que ya creció, ya se casó, ya tiene un esposo, ya tiene hijos, tiene una familia, no ha podido cumplir con el propósito de Dios porque su perspectiva le dice que no puede hacerlo. Una baja percepción de ella misma. Y yo vengo a decirte hoy que tú eres la obra perfecta y maravillosa de Dios, que Dios te creó para cosas grandes y poderosas en Él, que Dios es grande en ti, aunque tú te veas muy pequeña, aunque tú te veas muy débil, aunque tú te veas poca cosa, el Señor te ve como algo grande y poderoso en sus manos, lo cual Él quiere usar para Él establecer su reino en esta tierra. Necesitamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y para eso necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber el propósito de Dios al crearnos. ¿Para qué fuimos creadas? Pero para poder saber todas esas son pasos tan importantes que cada persona debe saber para que se pueda establecer en ellos y pueda ejecutarlos. ¿Qué es propósito? Es la determinación firme de hacer o alcanzar algo. Eso es propósito, el objetivo que se pretende al hacer o al alcanzar algo. Pues ese fue el propósito de Dios al crearnos a nosotras. El que Él pueda alcanzar a través de ti y a través de mí a muchas almas para Cristo. Que nosotras podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús, que podamos entender qué fue lo que Él hizo en la cruz, por ti, por mí y por toda la humanidad. ¿Por qué lo hizo? Y entender quién es Él, quién es Jesús. Si nosotros no entendemos quién es Jesús, jamás vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas.
Así que es necesario entender algo muy importante. Yo voy a hablarles darle una pequeña porción. Mira, voy a hablarte de Esther como ejemplo ahora para empezar. Esther, una mujer con propósito, quien sabía muy bien quién era ella y quien fue una mujer muy obediente a los propósitos de Dios, y como tú también puedes serlo. Esther fue una mujer que nunca olvidó quién era ella. Esther, aunque fue sacada de su tierra natal, una mujer que desde pequeña, huérfana, y ella, aunque fue sacada de sus orígenes, ella jamás olvidó quién era ella jamás olvidó quién era su Dios, ella jamás olvidó para qué había sido creada, y aun cuando fue llevada al palacio, a un lugar donde ella no pertenecía, ella jamás se dejó contaminar con las cosas de aquel lugar ni con las creencias de aquel lugar. Más bien ella fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para transformar a una generación, a una nación completa, donde ella allí fue a dar a conocer al Dios vivo, al Dios que gobernaba su vida y a todas sus generaciones. Así que es importante que tú entiendas que no importa en el mundo que estamos viviendo, este es un mundo lleno de mucha confusión, de mucho engaño y de mucha mentira, un mundo donde se ve mucha falsedad, donde se están hablando una cantidad de ideologías y creencias que son vanas, que son falsas, que se esfuman porque son efímeras, son mentiras. Pero tenemos que permanecer firmes y fieles en una fe en la cual nosotros hemos creído, y es en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia es muy clara en cuanto a cuál debe ser nuestro propósito en la vida. La Biblia nos habla a nosotros claramente acerca de ese propósito maravilloso para el cual Dios nos creó. Aún en el Antiguo Testamento, los hombres que hablaban en el Antiguo Testamento, ellos buscaron y descubrieron el propósito de la vida. Yo voy a hablarles acerca de Salomón, el rey Salomón. Sabemos que el rey Salomón fue un hombre que fue lleno de la sabiduría de Dios, fue un hombre que fue lleno de Dios, y él nos da a través de la Biblia conclusiones muy importantes acerca de lo que realmente es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo te lo voy a leer, está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13 y 14, dice, yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice, el fin de todo el discurso oído es este. Decía el rey Salomón, le decía a la gente, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón le está diciendo que el todo de la vida de todo ser humano, sea el motivo, la razón, el propósito de todo ser humano al vivir, o sea, todo ser humano que piensa, que razona, es temer a Dios y obedecerle. Yo creo que ese es el propósito más importante en tu vida y en mi vida, que nosotros temamos a Dios y le obedezcamos. Una persona que no puede obedecer a Dios es una persona que está fuera del propósito de Dios. No sé si tú has visto gente que está en desobediencia, vive como quiere, hacen lo que ellos quieren, son guiados por sus propias pasiones, son guiados por sus propios deseos, por sus anhelos, van detrás de sus propios sueños, detrás de sus propios intereses, pero sus vidas van de fracaso en fracaso. Todo lo que hacen es un fracaso, un total fracaso, porque lo que están haciendo no lo están haciendo en el propósito de Dios, en lo que Dios los diseñó, para lo cual Dios los creó, para lo cual Dios sopló vida sobre ellos, para lo cual Dios quiso traerlos a este mundo, sino que viven en lo que ellos quieren. Y la Biblia dice que nosotros apartados de Dios nada podemos hacer, que nosotros fuera de Dios no somos nada. Entonces necesitamos vivir en el propósito de Dios para poder ser personas prósperas espiritualmente, para que podamos tener la sabiduría de Dios, para que podamos nosotras vivir en ese diseño precioso y maravilloso para el cual Dios nos creó. Fuimos creadas para ser la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Esto me habla a mí de alabanza, de adoración.
Y yo soy una alabanza y tengo que ser la adoración para Dios en todo tiempo. ¿Cómo? Con lo que hago, con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que miro, con lo que escucho. Y eso es muy importante. Temer a Dios y obedecerle es lo más importante y debería ser lo más importante en la vida de todo ser humano. Porque quien no teme a Dios y no obedece a Dios terminará yendo hacia la destrucción, terminará yendo siempre hacia lo más terrible que puede pasarle a una persona que es guiada por el mal. De la única manera que podemos nosotros ser guiados por el bien es siendo obedientes a Dios y temiendo a Él. Porque dice la Biblia que vamos a comparecer ante el juicio el día que llegue el momento y vamos a tener que darle cuentas a Dios de todo lo bueno y de todo lo malo que hicimos aquí en la tierra. Entonces es importante saber, mujer, hoy quiero enfocarme en esto, que lo más importante en nuestra vida es saber cuál es el propósito de Dios al crearnos. Uno de ellos es obedecer a Dios en todo y temer a Él. Temer a Dios en todo. Esta mujer Esther de la que le estaba hablando anteriormente es una mujer que tenía temor a Dios. Y ella obedeció a Dios en todo. Ella nunca se rebeló para que Dios cumpliera su propósito en ella. Ella nunca se rebeló, ella fue obediente. Siguió las instrucciones de Mardoqueo, su primo, y siempre hizo lo que era guiado por el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios eterno al que ella conoció. Ella no se dejó influenciar, ella no se dejó cambiar sus pensamientos, ella no dejó que el mundo que la rodeaba, el sistema, el poder de aquel lugar donde ella estaba, la confundiera con ideologías para ella pensar de otra manera. Ella sabía quién era su Dios y a ese Dios era al que ella le obedecía. Entonces esa es la importancia de que nosotras entendamos quién somos y para qué fuimos creadas. Cuando nosotras sabemos quiénes somos y para qué fuimos creadas, podemos cumplir con el propósito de Dios. Esto es maravilloso, el que podamos entender que fuimos creadas por Dios para que seamos sus hijas, para que le obedezcamos, para que tengamos temor a Él, para que nosotras podamos entender que como hijas de Dios tenemos derechos, tenemos herencia, tenemos poder, tenemos autoridad, para que podamos ejercer dominio y podamos ejercer gobierno sobre esta tierra, sobre todo lo que se mueve en esta tierra, juzgar sobre esta tierra. El Señor nos ha dado poder y autoridad para eso, para que nosotros juzguemos lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios, no para que nosotros le entremos al sistema de este mundo y hagamos lo que este mundo hace y nos dice que hagamos. Nosotros no fuimos creadas por Dios para estar en este mundo haciendo lo que el mundo hace. Fuimos creadas por Dios para trazar la diferencia en un mundo tan lleno de maldad. Esther fue una mujer que se dedicó a manifestar a su Dios, a representarlo dignamente dentro de aquel palacio. Ella habló del Dios verdadero, convocó a la nación a un ayuno, a que se pusieran de acuerdo para que la petición que ella iba a hacer delante del rey fuera contestada. Una mujer llena de fe, una mujer llena de valores y principios morales, principios bíblicos, una mujer que sabía para qué Dios la había creado y cumplió con ese propósito maravilloso de Dios. Ella siempre habló del Dios que le dio a ella la vida, el Dios que la levantó, que la respaldó siempre y que estuvo allí con ellos para traer libertad a una nación. Ahora, es importante que entendamos algo, que si nosotros también podemos ponernos en la misma condición de Esther, fuimos diseñadas también para marcar la diferencia en nuestros hogares, para marcar la diferencia en nuestro sitio de trabajo, para marcar la diferencia en todo lugar donde nosotros vamos. Pero para eso nosotras sabemos, tenemos, ahí sí que como tengo que decirlo, nos es necesario saber quién es nuestro Dios. Necesitamos saber a quién es que nosotros le servimos. Necesitamos saber realmente si estamos paradas en el lugar correcto, en la identidad correcta, si estamos establecidas realmente en la fe del Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que si nosotros
creemos en Dios y creemos en su Hijo Jesús, nosotros podemos saber realmente quiénes somos y podemos cumplir con ese propósito. Ahora, para creer en Jesús como nuestro Salvador, tenemos que saber quién es Él, lo que Él hizo y por qué fue necesario que lo hiciera. Y yo te voy a dar un pequeño resumen porque es necesario que tú lo sepas. Porque me encuentro con muchas personas, muchas mujeres en este tiempo, a las que yo les pregunto quién tú eres y no saben quiénes son, no tienen identidad. Me hablan acerca de lo que ellas hacen. Yo soy la que trabajo allí, yo soy la que hago esto, lo que hago aquello. No. Cuando yo les estoy preguntando quiénes son, les estoy preguntando quiénes son en Cristo Jesús. ¿Cuál es su identidad en Dios? Y es importante saber eso. No es la función que desempeñan aquí en la tierra, sino la condición en que están delante de Dios. ¿Quién es Jesús? Es importante. Toma apuntes. Si tú quieres tomar apuntes, ¿quién es Jesús? Te habrás preguntado algún día, ¿quién es Jesús? ¿Por qué todo el mundo habla de Jesús? ¿Por qué toda la gente dice yo creo en Jesús? ¿Por qué todo el mundo dice yo soy cristiana? Pero realmente ni lo creen ni lo viven. Ni saben quién es Jesús, ni pueden vivir como Jesús, puesto que no lo han conocido. No saben quién es. Jesús es la deidad. Él es la deidad. Dios Hijo. Por petición de Dios Padre, Jesús dejó de lado sus derechos divinos, tomó forma humana y vivió en la tierra. Y esto lo encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 hasta el 7, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, reunió a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto es maravilloso, que podamos entender que Jesús, siendo la deidad de Dios, siendo el Hijo de Dios, renunció a todos sus privilegios divinos, renunció a todo lo que él podía tener, todo lo que él era, para venir a esta tierra a morir por ti, a morir por mí, a derramar su sangre preciosa en una cruz, para que nosotras podamos gozar hoy de una maravillosa identidad, de poder decir: Cristo murió por mí en la cruz. Yo reconozco que Él es el Hijo de Dios, que Él renunció a todos sus privilegios divinos para venir a esta tierra como un hombre a vivir una vida total de santidad, sin pecado, y que entregó su vida por mí para que yo pueda gozar también de una vida preciosa, libre de pecado en Él, y que yo pueda realmente agradar a Dios con mis acciones, no con mis obras. Obras, o sea, mucha gente le llama obras benéficas, hacer el bien. No se trata de hacer el bien, es bueno, es una manifestación realmente de que estamos viviendo en Jesús, sino que nosotros podamos realmente manifestar a Jesús. No solamente voy a dar para que me vean que estoy dando, que yo soy buena. No se trata de ser buenos ni de querer ser más buenos que Dios. Se trata de que nosotros vivamos como Dios manda, de que vivamos como Dios quiere que vivamos, una vida de total santidad, de total obediencia al Padre, de que podamos vivir en obediencia y temer a Dios, porque ese es lo mejor, lo mejor para nuestras vidas. Es importante, muy importante. ¿Qué hizo Jesús? Te habrás preguntado tú qué fue lo que Jesús hizo por mí. ¿Y por qué yo tengo que temer a Dios? ¿Por qué yo tengo que amar a Dios? ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque es importante que tú entiendas que Jesús vivió una vida perfecta, lo que lo calificó para ser nuestro sustituto y sufrir el castigo por nuestros pecados. Su muerte en la cruz hizo posible para nosotros obtener perdón y experimentar paz con Dios. Si Jesucristo no hubiera venido a este mundo, a esta tierra, si Él no hubiera ido a la cruz a morir por ti, a morir por mí,
entonces nosotras estaríamos viviendo igual como estábamos hace años atrás, o que estaríamos todavía algunas mujeres viviendo en este tiempo, en esa ignorancia, llamémoslo así, porque no sabe realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz por ellas y por nosotros. Y es necesario que hoy tú lo entiendas, que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti y a morir por mí, para que nosotras vivamos una vida diferente, para que tengamos un estilo de vida diferente, para que le demos la espalda al pecado y para que vivamos una vida que agrade a Dios. Que Jesucristo, siendo hombre, pero también siendo Dios mismo, se mantuvo limpio, sin mancha y sin pecado en esta tierra, por amor al Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras también, por amor a Dios, vivir una vida de santidad, una vida que agrada a Dios, una vida sin desobediencia, una vida que nos lleve cada día más a nosotros a la presencia de Dios, a poder conocer a Dios y poder experimentar paz con Dios, de que nosotros podamos experimentar todo lo que es posible en Dios, porque hemos obtenido el perdón, su perdón, el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz, porque Él quiso. Fue porque Él quiso, dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que tanto te amó Dios a ti y me amó a mí, que entregó a Jesucristo en la cruz para que nosotros creyéramos en Él, para que ninguno de nosotros se perdiera, sino más bien para que tuviéramos salvación y tuviéramos vida eterna por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Así que es importante, necesitamos saber por qué fue necesaria su muerte. Es necesario saber por qué Él fue a la cruz. Mucha gente dirá, pero yo no le pedí que lo hiciera, yo no le dije que fuera a la cruz a morir por mí. Igual yo estoy viviendo la vida que he vivido desde que nací. Pues es necesario que tú entiendas hoy que Jesucristo hizo algo maravilloso por ti, para que cambies tu manera de pensar, tu manera de vivir, y que tú puedas empezar a vivir una vida diferente, que tú puedas disfrutar de todos los privilegios que Dios te ha dado como hija, que tú puedas vivir como una hija de Dios y que puedas disfrutar de todos esos maravillosos privilegios. Dice la Biblia, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, o sea, todas nuestras buenas obras están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando aceptamos la obra expiatoria de Cristo, pasamos de ser enemigos de Dios a miembros de su familia. Dice la Biblia que por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, íbamos derechito al infierno, pero a través de Jesús fuimos perdonadas. Y es importante entender esto, que si fuimos perdonadas, necesitamos empezar a vivir una vida de santidad. No podemos decir yo fui perdonada o quiero ser perdonada, pero seguir viviendo como queremos. No se puede, es imposible, porque nosotros no podemos vivir en dos aguas dulces, aguas saladas. Nosotros no podemos vivir entre que hoy sí y mañana no. Hoy creo, pero mañana no. Hoy creo, pero mañana dudo. Hoy yo creo que soy cristiana, pero mañana me comporto como mundana. Que yo hoy creo que yo soy cristiana porque Jesucristo fue a la cruz a morir por mí y entregó su vida, su sangre en la cruz por mí, pero mañana yo pisoteo esa sangre y hago de menos esa muerte en la cruz. No, es necesario tomar la decisión de una manera radical para poder cumplir con el propósito de Dios. Es tomar la determinación de lograr lo que Dios empezó en nosotras. Ya Él hizo lo más grande, lo más difícil. Dice la Biblia que nosotras mismas no podíamos perdonar nuestros pecados, ni salvarnos nosotras mismas, pero Dios envió a su Hijo Jesús para que lo hiciera, para que perdonara nuestros pecados, para que nosotras fuéramos salvas, para que nosotras tengamos vida eterna, para que podamos vivir una vida de plenitud en Dios. Plenitud de paz, plenitud de gozo, plenitud de amor, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de fe, de dominio propio, que podamos nosotras amar, perdonar a quienes nos han hecho la vida imposible, quienes nos han ofendido, quienes nos han maltratado, quienes nos han rechazado. Perdonar y olvidar, porque Dios perdonó todos nuestros pecados y también se olvidó de ellos. Él nunca más se volvió a acordar de ellos.
Él perdonó y perdonó para siempre. Él nunca nos volvió a recordar nuestro pecado, porque a través de Jesucristo todo quedó saldado, toda deuda quedó saldada. Así que es importante que entiendas que uno de los propósitos para el cual Dios te creó es ese, que tú creas en Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Salvador, pero también como tu Señor, como el único Dios en tu vida. Dice la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, dice: ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con toda tu casa. ¿Quiénes son ellos? Aquí estamos hablando de Pablo y de Silas. El apóstol Pablo y Silas, cuando estaban en la prisión, ellos estaban allí encerrados y de repente hubo un gran terremoto, y cuando hubo un gran terremoto que todo cayó, la celda, todo se derribó, las puertas de hierro, todo se rompió. El carcelero se puso muy nervioso. Dice la Biblia que el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel cuando ellos estaban pasando por una situación difícil. Estar en una prisión no es nada fácil. Estar en una prisión no es algo como para hacer fiesta y para alegrarse, pero cuando estamos en el Señor sí podemos hacerlo. La gente dirá, pero ¿cómo? Es irónico que tú digas eso, que cuando se está pasando por un momento de tribulación, se está pasando por un momento de crisis, de una adversidad terrible, por una prueba terrible, y que cómo nos vamos a gozar, cómo nos vamos a alegrar cuando todo se nos está viniendo encima. Déjame decirte que sí se puede, sí se puede. Todo lo podemos con Cristo, que es el que nos fortalece. Nosotros nos fortalecemos en las fuerzas de nuestro Señor y podemos permanecer de pie y no permitir que nada ni nadie nos robe el gozo que un día recibimos a través de su Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y podemos permanecer en los momentos más difíciles, aún en el dolor, en el luto, pasando por un divorcio, pasando por una enfermedad, pasando por una escasez financiera, pasando por momentos muy difíciles. Se puede mantener la paz en el Señor, porque para eso Él nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría, para poder entender que todas las cosas que pasan no permanecen para siempre. Cuando más oscura está la noche, sabemos que en la mañana va a llegar la alegría. Y podemos entender que todo en el Señor tiene propósito. Todo tiene propósito. Las cosas nunca pasan con despropósito. Las cosas nunca pasan por pasar. Todo pasa porque Dios lo permite. Y cuando Dios permite algo en nuestras vidas, como un sacudimiento fuerte en nuestras vidas, es porque realmente Él está sacando de nosotros lo mejor. Él está sacando de ti y de mí lo mejor. Y sí, se puede mantener la paz y podemos gozarnos en el Señor sabiendo que Él, el mismo que empezó la buena obra en cada una de nosotras, Él la va a perfeccionar. Así que dice la Biblia que había un hombre con una espada en la mano que se quería suicidar. Este hombre era el carcelero, pero cuando el apóstol Pablo vio que él se quería quitar la vida, le dijo: no lo hagas, no lo hagas, no te quites la vida. Y el hombre, en medio de su desesperación, le preguntó: ¿qué debo hacer? El apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que este hombre creyó en el Señor, también toda su familia, y no solamente creyeron, sino que también se bautizaron. La decisión más importante de tu vida y de mi vida es que nosotros podamos tomar estas decisiones que son tan difíciles, porque son decisiones difíciles. Esto es una decisión que solamente los valientes la toman, y es de poder no solamente confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino también creerlo. No se trata de decir yo confieso a Jesús como mi Salvador. Se trata de que creamos que Él es también nuestro Señor, que Él es el único que quiere gobernar nuestras vidas, que podamos abrirle las puertas de nuestro corazón y permitirle que